Vale, muchas gracias, Abraham. Bueno, como ya dijo, yo soy Ignacio Gutiérrez, más conocido como Nacho, y Karina me va a acompañar aquí para presentar a todos ustedes sobre patrones de evolución de monolitos de microservicios. Entonces, para comenzar, primero, ya que monolito va a ser uno de los conceptos que vamos a ver durante la charla, es importante que tengamos un entendimiento común. Entonces, ¿qué es un monolito? Si nos vamos al lenguaje mismo, un monolito es un monumento de piedra de una sola pieza. Pero si lo llevamos al software, en realidad hace bastante sentido, se puede relacionar bastante, ya que lo podemos considerar como un sistema grande que corre en un mismo proceso y tiene solo un código fuente. Entonces, y dentro de sus características o trade-offs, tiene de que pequeños cambios a funcionalidades distintas requieren despliegues completos del proceso. Así como también, si necesitamos escalar y estamos con un monolito, la única forma es mediante la replicación de todo el sistema en otros servidores. Por otra parte, ¿qué es un microservicio? También estamos hablando de sistemas, pero esta vez se componen de distintos servicios en los cuales cada funcionalidad está encapsulada en un servicio independiente. Y estas funcionalidades pueden escalar también de forma independiente. Por ende, para los deployments no estamos amarrados a deployar todo de nuevo, sino que solamente la funcionalidad que necesitamos, así como también en base a las necesidades nuestras, podemos hacer escalamiento solamente de las funcionalidades que más carga reciben. Entonces, si lo vemos de esa manera, al pasar a microservicios estamos hablando de una arquitectura que nos da más flexibilidad, nos da un mayor manejo del escalamiento y entre comillas podría ser incluso darnos una opción de un mejor uso de recursos. Entonces, si vemos tanta ventaja, ¿por qué no empezamos directamente con microservicios? Por nuestra experiencia, cuando uno trabaja en una arquitectura de microservicio, uno de los grandes desafíos que se tienen es justamente la definición de los límites de cada servicio. Y hemos visto de que tomar el camino directo hacia los microservicios incluye muchos riesgos debido a que hay mucha ambigüedad, hay mucho desconocimiento en el camino, lo cual genera problemas e impacta nuestros resultados. Por ello, recomendamos todavía continuar con el construir el monolito primero e ir conociendo la complejidad del sistema. Así como también, a medida que lo vamos conociendo, vamos identificando los límites de sus componentes y conforme la complejidad va aumentando, podemos extraer los microservicios. Y con el tiempo, a medida que va aumentando aún más la complejidad y vamos teniendo más conocimiento del monolito, podemos continuar con esta extracción de microservicios, llegando a un punto donde... Sí, claro, claro. ¿Ok? Algo que tenemos que considerar en los microservicios son los principios que siguen. Tenemos una base que tenemos que construir, que pertenezca a un dominio, tenga automatización, que esconda los detalles de implementación, descentralice todas las cosas, nos aísle de fallos, sea altamente observable y se despliegue independientemente. Entonces hemos hablado de qué nos brindan los microservicios, qué características tienen. Ahora vamos a hablar de por qué. ¿Por qué haríamos este cambio de nuestra arquitectura? Si ahora existe frustración con los despliegues del monolito, un cambio pequeño nos implica un build grande, un despliegue grande. Con el aumento del tamaño del monolito se ha vuelto más complejo mantener estos límites de módulos independientes. El volumen que maneja el monolito aumenta, necesitamos escalar y la cantidad de recursos que necesitamos es muy grande. O si como organización estamos pensando en una migración de on-premise a cloud. Son algunos de los ejemplos que hemos visto en nuestros clientes. ¿Cómo evolucionamos hacia microservicios? Para esto vamos a hablar de estos conceptos de Domain Driven Design, los dejamos en esta lámina, no los vamos a profundizar y esperamos que la audiencia los conozca y si no, los pueden revisar a más detalle después. Vamos a hablarlos en nuestros patrones: dominio, modelo, contexto, bounded context, lenguaje ubicuo, repositorio y capa anticorrupción. El primer patrón que vamos a hablar se llama repositorio con ACL como puente hacia el legado. Empezamos seleccionando un contexto y caso de uso. Nuevamente, estos ejemplos son de proyectos en los que hemos trabajado. Tenemos nuestro contexto customer y nuestro caso de uso, registro de un nuevo cliente, y recordamos nuestros principios. Pertenece a un dominio de negocio. Arrancamos por ahí. Creamos el microservicio y si pensamos en una arquitectura hexagonal, Domain Driven Design, con lo que nosotros trabajamos, esta arquitectura típica tiene un repositorio, tiene ese adaptador a base de datos,
Pero aquí la clave es construir el microservicio sin la fuente de datos. Es el primer paso que vamos a dar. Nos rompe un poco los principios, pero nos ayuda a empezar este proceso. Continuamos reemplazando la fuente de datos con una capa anticorrupción, que no es otra cosa que un traductor. Queremos crear un traductor entre el monolito y nuestro nuevo microservicio. De esta manera consumimos la fuente de información que sigue en el monolito. El siguiente paso es generar nuestra propia fuente de datos y empezar con un proceso de sincronización. Entonces ya no es solo coordinación, sino que necesitamos mantener la información en ambos lugares a la par. Acá mencionamos el Event Retrofit. Esto debido a que hemos visto muchas veces que el monolito no soporta de manera nativa la comunicación asíncrona. Entonces hay que desarrollar este elemento para poderlo tener. Hemos pasado de rojo a amarillo en nuestras características del microservicio, en los principios que queremos lograr, y vamos a ver más patrones que nos ayudan a volver verde estas propiedades. El despliegue Canary para sustitución incremental se lo utiliza en conjunto con el patrón que hablamos hace un momento. El despliegue Canary significa que yo tomo una funcionalidad y la presento a un subset de usuarios, y luego de que veo que no introduje problemas, puedo ir aumentando ese volumen hasta que llegue un 100% de tráfico. Es importante considerar la automatización como base para soportarnos este despliegue Canary. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestro balanceador de carga que nos manda un porcentaje grande hacia la solución actual, en este caso el monolito, y un porcentaje de tráfico pequeño, y tenemos el Event Retrofit, que es parte del patrón anterior. Vamos aumentando el tráfico. Por ejemplo, pasamos de un 95/5 a un 50/50, conforme vamos monitoreando. Observabilidad es muy importante. Y una vez que vemos que efectivamente está funcionando de manera correcta, cortamos la comunicación hacia el monolito y nos quedamos solamente con el microservicio. Aquí hay algo importante en relación al Event Retrofit. Para poder eliminar esta comunicación a través de la CL, tenemos que eliminar las dependencias en el monolito de esta fuente de información. Tenemos que lograr que la fuente de información ahora pertenezca a nuestro microservicio. Completando estos dos patrones, vamos a hablar de un tercer patrón, que es estrangulamiento del dominio. La idea es identificar contextos claves. Tenemos que pensar cuáles cambian más a menudo, cuáles tienen prioridad, cuáles son core en mi negocio, cuáles me pueden dar una ventaja competitiva. Lo que voy haciendo es aplicar los otros dos patrones a cada uno de estos contextos. Entonces puedo, y estos son ejemplos reales, como les digo, que nosotros hemos visto. Oferta, customer, payment, son algunos de estos escenarios clásicos. Algo importante acá es que si bien suena sencillo y existen patrones, no debemos subestimar el costo que puede significar esto. Hemos visto nosotros que esto puede traducirse en proyectos de múltiples años. Pero la gran ventaja de pensar en el estrangulamiento es que justamente es incremental. Yo puedo priorizar sobre qué hacer estos cambios. Algo también importante es que yo piense cómo diseño mi sistema hoy, cómo diseño incluso este microservicio pensando que tal vez en un futuro necesito estrangularlo. Es parte de la dinámica que nos implica cada vez evolucionar nuestra arquitectura. Pensemos que con una nueva funcionalidad tenemos otros desafíos al tener microservicios. Algo tan simple como actualizar método de pago preferido del cliente. En el monolito era una comunicación a nivel de paquete, clase, dentro de este mismo proceso, como nos decía Nacho. Pero en el microservicio, esta actualización requiere comunicación a nivel de red y hay escenarios de indisponibilidad que tenemos que manejar y de respuestas de error. Y si pensamos en la escala, ya no hablamos de 2, hablamos de 4, hablamos de 6, hablamos, no sé, de 20 microservicios, siguen existiendo estos desafíos. Y ahí empezamos a identificar una serie de capacidades que se repiten servicio a servicio. En un microservicio, si pensamos otra vez en los principios de observabilidad, de automatización, de centralización, vamos a necesitar manejo de tráfico, reglas de reintento, seguridad para la comunicación entre microservicios, generación de métricas y tracing. Y todas estas características no son parte de la lógica de negocio, pero las necesitamos en nuestro microservicio. Si pensamos en el ecosistema completo, las necesitamos en cada uno de estos microservicios. Service Mesh nace como esta capa de infraestructura que soporta estas características comunes en la comunicación entre microservicios.
toma estas características y a través de un sidecar que actúa de proxy en la comunicación entre los microservicios, que nosotros de una manera centralizada a través de archivos de configuración podemos actualizar, y tenemos este control plane, aquí es el escenario de Istio, que es un service mesh con el que hemos trabajado bastante. El control plane se encarga de inyectar automáticamente basado en los cambios que nosotros hacemos en la configuración. ¿Cuándo usamos service mesh? En la evolución que hemos visto en nuestros clientes, una vez que se hace este cambio de on-premise a cloud, yo empiezo a trabajar con Kubernetes, es el momento ideal, porque las herramientas de Service Mesh son ampliamente soportadas. Istio, Linker, Consul. Ustedes pueden revisarlas y ver un poco por cuál pueden trabajar. En escenarios donde tenemos múltiples equipos, ¿qué es lo que sucede cuando se hace este patrón de estrangulamiento? Empezamos a ver que múltiples equipos resuelven a todas estas necesidades, la autenticación, resuelven, por ejemplo, el logging, el tracing. En lugar de permitir que eso suceda, podemos establecer a Service Mesh como el estándar que utilicen los equipos. Ahora, ¿en qué momento decidimos empezar a utilizar los eventos? Empecemos por REST, empecemos por composición de APIs, que es como este patrón bastante estándar. Voy a poner aquí el ejemplo de una consulta. Quiero obtener las órdenes de un cliente con información del pago utilizado. En el monolito, al ser una base de datos centralizada, esto puede ser un join a nivel de base de datos. En el microservicio, yo necesito este compositor, que no es otra cosa que otro servicio que se encarga de esta comunicación y de la construcción del request y response. En términos generales, la implementación de este patrón tradicionalmente que vemos es a través de otro servicio, como comenté, que expone esta capacidad de negocio y un API Gateway. La ventaja de utilizar el API Gateway es justamente que esta capacidad de negocio puede ser utilizada por web, por mobile, incluso pensar en utilizar por terceros y generar un mecanismo de monetización alrededor de las APIs. Cuando tenemos este patrón, tenemos que pensar en paralelizar y ordenar las llamadas, porque si las hacemos en un orden secuencial, el performance que vamos a tener y el tiempo de respuesta no va a ser muy bueno. Entonces tenemos que buscar estas opciones de paralelizar. REST, o más general, comunicación síncrona, tiene esto que se llama el acoplamiento en tiempo de ejecución. Es decir, nosotros lo vemos en la latencia y la disponibilidad de los servicios. La disponibilidad del compositor depende de sus dependencias. Y cuando tenemos estos escenarios de indisponibilidad, tenemos que tener mecanismos para manejarlos, como cuántos reintentos, cuánto tiempo voy a esperar y cortar la comunicación y qué respuesta voy a dar si el servicio no está disponible. Y ahí pasaremos este patrón que nos ha sido de mucha utilidad, que se llama Circuit Breaker, y vamos aquí a hablar de una implementación en particular que es Request Response Asíncrono. El Circuit Breaker lo que hace es empieza en un estado cerrado. Si las respuestas son exitosas, se mantiene en ese estado. Si hay un fallo, reintenta. Reintenta por la cantidad de reintentos que tengamos configurados y cambia el circuito a abierto. Lo que hace con eso es no reintentar si sabe que hay una alta probabilidad de fallo. En su lugar, devuelve una respuesta fallback. Luego, tiene un reseteo de reintentos donde deja el circuito en medio abierto y vuelve a acudir al servicio. Si el servicio sigue indisponible, me mantengo en un estado abierto, y si el servicio ya está disponible, regreso a mi estado cerrado. Correcto. Acá tenemos el implementado en un escenario. Tenemos por un lado usuario, customer y lo que es fidelización. Este es igual un ejemplo que hemos visto en los proyectos. Tenemos nuestros umbrales, timeout, reintentos y tiempo de reinicio. El comando es registro de un nuevo cliente. Tenemos nuestro compositor de APIs. Hacemos una primera llamada, tenemos un tiempo de respuesta. Una segunda llamada exitosa aumenta nuestro tiempo de respuesta, y acá empieza la configuración de reintentos y timeout. Aumenta 12 segundos, aumenta 22 segundos con la configuración que nosotros tenemos, ya que sigue fallando. Y en este momento tenemos que devolver nuestra respuesta de fallback. Lo que hemos visto igual en los proyectos que hemos trabajado, basados en REST, es utilizar los códigos HTTP. Por ejemplo, un 424 significa de una manera semántica este tipo de fallo y le permite a la aplicación a nivel de frontend manejar esto en términos de experiencia del usuario. Es decir, que la transacción va a ser completada
que una parte de ella fue completada y manejarlo dentro de ese escenario, aunque no cuente con la información completa. Finalmente, completamos el flujo de una manera síncrona. Este caso, como les comentaba, fidelización era una información que no rompía el flujo. Por eso podía ser procesada de una manera síncrona. A través de mecanismos asíncronos puedo completar este flujo y actualizo eventualmente al cliente del update. Si pensamos de esta manera, composición de APIs es suficiente, en muchos escenarios lo es. Es simple, fácil de implementar, y lo importante es pensar en los dos temas que hablamos, paralelismo y resiliencia. La naturaleza del caso de uso nos indica si utilizar una comunicación síncrona o asíncrona. ¿Por qué? En el escenario del registro, lo que nosotros queríamos era decirle al usuario, efectivamente tu registro fue exitoso, pero solo en caso de fallo, permitir que los servicios que no eran indispensables para el flujo pudieran ser procesados de manera síncrona. Y pensemos también en que podemos tener soluciones híbridas, como la que presentamos. Ahora, ¿en qué escenarios hemos visto ir directo por eventos? Ok, vamos a arrancar con este término que es la saga, que en realidad lleva ya algunos años que existe. No es otra cosa que, si pensamos en el monolito, donde tenemos la base de datos centralizada, donde tenemos un two-phase commit para asegurar la consistencia de los datos, ¿cómo logramos algo similar en una arquitectura distribuida con muchos microservicios? Lo hacemos a través de una secuencia de transacciones locales, donde es local cada transacción dentro del microservicio. Tenemos las transacciones compensables, es decir, voy a poner un ejemplo, yo debito $10 de una cuenta, necesito tener una acción de compensación, una transacción de compensación que sería acreditar esos $10. Luego tengo la transacción de pivote que es un yes-no. Justamente me permite avanzar hacia la siguiente transacción o básicamente reversar a través de mis acciones de compensación. Y finalmente la transacción reintentable. Para cerrar el flujo, yo tengo transacciones que sí o sí tienen que completarse y lo único que puedo hacer es reintentarlas hasta tener éxito. La saga se implementa de dos maneras. Vamos a hablar del primer patrón, que es orquestador de saga. Igual este es un ejemplo un poco simplificado. Recuerden que la saga es un objeto persistente que implementa una máquina de estados y se encarga de invocar a cada participante de la saga. El comando es enviar notificación al cliente. Acá se desarrollaron microservicios considerando los distintos medios utilizados para esta notificación y por otro lado, Customer para darnos la información de preferencias del usuario. El orquestador de saga va a manejar una máquina de estados que en este caso notificación va a ir cambiando de estado. Hace la primera llamada, si obtenemos la información de preferencias, la notificación pasa a ser enriquecida. Si esta comunicación fallara, la notificación se mantiene con una configuración de preferencias por defecto. Luego tenemos la creación en sí de la notificación que tiene que ver con esta interacción a nivel de persistencia del orquestador, que si es exitosa nos habilita a avanzar al siguiente paso. Podemos encolar, justamente utilizar este mecanismo asíncrono, nuestra notificación y devolver inmediatamente el notification ID en este escenario. El procesamiento va a continuar dependiendo de la preferencia, el mecanismo, el que se utiliza para el envío es distinto. Y luego finalmente tenemos el resto de estados posibles, enviado, entregado o fallido, dependiendo de cada microservicio, email sending, WhatsApp sending, SMS sending en nuestro ejemplo. La otra opción, en lugar de utilizar un orquestador, es la coreografía. La gran diferencia es que la coordinación es distribuida. Acá cada microservicio emite y consume eventos. El comando, voy a utilizar el mismo ejemplo con el que hablamos de Circuit Breaker. Registro de un nuevo cliente para explicar cómo luciría eso de una manera de coreografía. Tenemos el broker de mensajería y lo mostramos ya que una parte importante de este patrón es asegurar la entrega de los mensajes, ya que la entrega del mensaje depende de que siga fluyendo la saga. Por un lado, arrancamos con user. User nos devuelve el user ID porque la transacción a nivel de la base de datos fue exitosa, toda la lógica, la validación, etcétera, funcionó. Y empieza con anunciar hacia el broker de mensajería el estado de creación, en este caso dentro de este contexto de información de usuario. La información de customer en este contexto está interesada. Entonces va a empezar con su propio procesamiento, nuevamente exitoso, y va a comunicar al resto de microservicios. User está interesado en saber que esa transacción se completó
e incluso en guardar el Customer ID, por ejemplo, y entonces empieza este flujo de esta manera. Si pensamos en lo que es fidelización, sigue luciendo el flujo de manera similar. Es decir, fidelización hace la transacción de guardar esta información, lo hace de manera exitosa y Customer está interesado en conocer. Entonces, cambia un poco el paradigma. Si las comparamos, la gran diferencia está en la toma de decisión, mientras en la orquestación es centralizada, en la coreografía es distribuida. Por lo tanto, coreografía, perdemos un poco del control, pero a su vez también requiere más madurez de los equipos que trabajan sobre esa arquitectura. Mientras que orquestación es un poco más orientada al request response asíncrono que hablamos en cortocircuito, en el caso de coreografía es un poco más puramente orientada a eventos. La lógica de coordinación, piénsenlo de esta manera. Tenemos el orquestador que se encarga de la invocación, que se encarga de la compensación en caso de fallo, y los eventos de este request response asíncrono, mientras que en la coreografía, cada microservicio tiene que construir su propio handler para saber qué eventos consumir, qué eventos generar y cómo compensar. Para cerrar nuestra charla, nos gustaría hablar de CQRS y Event Sourcing, que también se relaciona mucho a este tipo de patrones de implementación de Saga. CQRS, en su terminología, es la segregación de responsabilidades de comando y consulta. En una manera más práctica es utilizar eventos para construir una réplica de lectura. Se puede implementar con Event Sourcing y por eso normalmente se los asocia a los dos en conjunto, pero no necesariamente. Event Sourcing es una persistencia orientada a eventos. Es decir, nosotros venimos de los modelos relacionales donde guardamos el último estado de una entidad. Acá en su lugar yo guardo los múltiples cambios que hay sobre el estado de esa entidad y cuando yo quiero saber cuál es ese último estado, necesito reconstruir estos eventos para obtenerlo. Viéndolo de una manera más gráfica, por un lado tenemos los comandos, pensemos en res, un post, put, delete, y tenemos la consulta. Tenemos un modelo de datos para los comandos que genera eventos. Tenemos nuestro broker de mensajería también aquí presente. Y el modelo de datos para consulta se construye a partir de los eventos que se generan desde los comandos. ¿Dónde entra Event Sourcing? Justamente en este modelo de datos para consultas, ya que yo tengo eventos, por lo tanto puedo construir esta fuente de información a partir de ellos. ¿Podría yo utilizar Event Sourcing también para el modelo de datos de comandos? Es posible. Si vemos el ejemplo de últimas órdenes de cliente con información de pago, que la utilizamos hace unos minutos atrás, podríamos tener acciones sobre la orden en nuestro modelo de datos para comandos y del lado de la consulta podemos tener una vista materializada de Order History, donde no solamente tenemos la información de la orden en sí misma, sino que puede tener también información de otro tipo de agregados, de otro tipo de entidades que se encuentran en mi arquitectura, como es en este caso Payment. ¿Qué trade-off tiene Event Sourcing y CQRS? CQRS es un pattern al que nosotros acudimos cuando composición de APIs, a pesar de los mecanismos de resiliencia que hablamos y a pesar del paralelismo, es ineficiente para nuestras consultas, pero tiene un costo porque nosotros vamos a tener una réplica, tenemos que tener este almacenamiento adicional. Y algo bien importante a considerar en CQRS es que como yo separo estas dos vistas, es eventualmente consistente mi vista de consulta, mi réplica. Es decir, hay un delta en el tiempo entre que se genera el evento y que yo consulto y pueda ver el último estado. En el caso de Event Sourcing, lo que nosotros hemos visto es que en una arquitectura de coreografías es donde cobra más sentido, ya que elimina esta traducción necesaria de evento a persistencia. También va muy relacionado con CQRS, como lo mostré en el gráfico anterior. Tiene algunas ventajas, claramente. Nosotros podemos tener más confianza en la auditoría de los registros porque tenemos cada cambio registrado en la persistencia. Y ayuda también en las consultas que se basen en histórico de cambios. Pero añade una complejidad inherente a la arquitectura porque si ustedes lo piensan, ahora yo guardo el último estado de una entidad y en el caso de Event Sourcing podría estar guardando 100 eventos de todos los cambios que tengo. Recapitulando toda esta charla, nos gustaría también llevar este mensaje, ¿no? En esta hemos contado un poco este histórico de lo que hemos visto en los proyectos que hemos trabajado, algunos ejemplos reales sobre los que hemos trabajado
Y no todo tiene que ser microservicios. Este camino empieza desde que yo identifico el dolor con mi monolito. Si yo entiendo esa necesidad, tiene sentido avanzar en este camino. También hemos identificado que existen soluciones híbridas. No todo tiene que ser síncrono o asíncrono. Es un poco más utilizar el entender de qué se trata el caso de uso y qué hace sentido para la experiencia que yo quiero dar a mi usuario final también. Hay muchos patrones que hemos presentado ahora que nos ayudan a evolucionar nuestra arquitectura, pero es muy, muy importante siempre pensar en las bases que hablamos en un inicio. Nuestra cultura de DevOps, tener un despliegue automatizado, tener buenos mecanismos de observabilidad, donde nos ayuda mucho Service Mesh, que también lo hablamos, y aprovisionamiento, porque esos son las bases sobre las cuales yo puedo experimentar con estos patrones. Con esto terminamos nuestra charla. Creo que tenemos un poco de tiempo de preguntas. Les invitamos también a unirse a nuestro canal de Slack para hacer más preguntas y ahí les compartiremos un listado de recursos de estos patrones si es que ustedes desean profundizar.